Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra nueva clase de Introducción a la Inmunología Humana. En esta oportunidad nos toca seguir con un poquito con los temas que ya venimos viendo en las últimas dos clases, cuando vimos la introducción, y en la última que comenzamos a meternos un poco en la inmunidad innata. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado de que la inmunidad innata nosotros la podíamos dividir en dos grandes partes, o en dos grandes grupos, siempre para su estudio. Obviamente acuérdense de esto, porque estas divisiones no las van a encontrar quizás en los libros, pero es para que ustedes puedan estudiarlo y después acuérdense de armar todo el rompecabezas en su mente y ver cómo que todo esto funciona junto y en equipo, ¿no? Entonces, si nosotros para estudiarlo la queríamos dividir en dos partes, la íbamos a dividir en una parte totalmente inespecífica o congénita, ¿sí? Que es las barreras naturales, en este caso habíamos hablado de piel y de mucosas, y teníamos otra parte que, si bien no tenía la especificidad de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Tenía células con receptores que eran capaces de reconocer lo propio de lo ajeno. O sea que, aunque eran inespecíficos, tenían un poco de especificidad más que la respuesta inmune que se daba en la piel y en las mucosas. Y estas células y receptores formaban la parte más, poco más específica que la ofrecida obviamente por la piel y las mucosas. Entonces, en esta segunda parte de la inmunidad innata nosotros vamos a hablar de esos receptores y células que son propios de la inmunidad innata y que, si bien no pueden reconocer con nombre y apellido un agente lesivo, pueden reaccionar frente generalmente a cosas que no tendrían que estar en el organismo, y por eso decimos que pueden reconocer lo propio de lo ajeno, y que es lo importante para este tipo de receptores y de células. Empecemos por los receptores que son propios de la inmunidad innata. Hay un montón de receptores, ustedes en los libros, y cada vez se descubren más, y ustedes en los libros van a ver un montón. Yo acá en este curso les quiero decir los más importantes y los que ustedes les pueden tomar en un examen mañana, ¿sí? En un examen, obviamente, de pregrado, como dijimos, en la facultad. Entre esos receptores, yo los voy a nombrar, acá voy a desarrollar lo más importante de algunos, después ustedes vayan al apunte para estudiar más la particularidad o la estructura, si es lo que ustedes quieren. Entre estos receptores de la inmunidad innata, los más importantes y que siempre tenemos que nombrar primero son los receptores de reconocimiento de patrones, los RRP. Los RRP son receptores que se caracterizan por reconocer lo que se conocen como patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Y su abreviación es PAMP. O sea, ¿qué es un RRP? Es un receptor que puede reconocer un PAMP. Y entonces digo, ¿qué es un PAMP? Bien, un PAMP es una estructura generalmente proteica, pero no exclusivamente, porque también vamos a ver que puede ser de ácidos nucleicos, de lípidos, etc. Entonces, es una estructura que reúne tres características. Y estas tres características son: la primera es que están presentes en los microorganismos, pero nunca están presentes en los huéspedes. Fíjense si será importante esto, chicos, que lo que estamos nombrando acá son un grupo de receptores que, si bien no pueden reconocer algo específico, pueden reconocer o pueden diferenciar lo propio de lo ajeno. Entonces, en este caso, esta característica que tienen este tipo de moléculas lo hace a esta función de los RRP. ¿Qué quiere decir? Que si un RRP reconoce algo y se activa, bueno, eso no tendría que estar en el cuerpo, porque esa molécula nunca puede ser parte del huésped. Entonces, esta cosa que parece una soncera, no, en realidad es muy importante, porque en que reconozcan cosas que no están en el huésped, se basa la función de estos receptores. Son compartidos por familias enteras de microorganismos. Bien, ¿les parece importante esto? Volvemos a lo mismo, es muy importante porque define la función de estos RRP. ¿Y qué significa que son compartidos por familias enteras de microorganismos? Bien, que los RRP no están diseñados para reconocer algo muy específico que tenga ese microorganismo y solamente ese, sino que están diseñados para reconocer moléculas que están repetidas en un montón de microorganismos. Por ejemplo, reconocen el péptido glicano de las bacterias gram positivas, reconocen el lipopolisacárido de las gram negativas, reconocen el ácido lipoteicoico de las gram positivas. Entonces, con un solo receptor yo puedo reconocer cientos y miles de bacterias
¿sí? Que entonces no la reconozco con nombre y apellido, pero yo sé que no tendrían que estar ahí y por eso voy a reaccionar cuando me activo. Entonces esto, que sean compartidos por familias enteras, le permiten a este sistema de receptores que con un solo receptor pueden reconocer muchísimas y muchísimos microorganismos, ¿sí? Bien. Y otra característica de los PAMP es que son esenciales para la virulencia o la supervivencia de los microorganismos. Esto es importante, sí, también, porque no están diseñados para reconocer algo que puede o no puede estar en un microorganismo, sino que están diseñados para reconocer cosas que sí o sí va a estar, y que si esa bacteria entra sí o sí va a tener esta molécula en su membrana, o si es un virus lo va a tener en su conformación, etc. Entonces reconocen cosas que sí o sí están con los microorganismos. De esta manera, con estas tres características que tienen los PAMP, yo con un receptor solo puedo reconocer cientos y miles de microorganismos. De forma inespecífica, pero por lo menos puedo decir que no tendrían que estar ahí adentro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es un RRP? Es un receptor que reconoce PAMP. ¿Y qué es un PAMP? Es una estructura que reúne estas tres características que acabamos de nombrar. ¿Sí? Bien. Los receptores de reconocimiento de patrones los podemos dividir en dos grandes grupos, que son los de superficie o de membrana, que quiere decir que están expuestos en la membrana de la célula que los porta, y los RRP humorales, que son aquellos que son producidos por otras células y secretados a la sangre, entonces se encuentran diluidos en los líquidos corporales. Dentro de los RRP de superficie, los más conocidos o lo que ustedes más van a escuchar nombrar son los receptores de tipo TOL o TLR. No se confundan con TCR. TCR es el receptor de los linfocitos T y es muy específico, y acá es TLR o TOL, ¿sí? Que es de la inmunidad innata. Este tipo de receptores, que existen varios subtipos, ¿sí? Que están numerados. Por ejemplo, el TLR4, que puede reconocer el lipopolisacárido, péptido glicano, el TLR2, que puede reconocer ácido lipoteicoico, el TLR3, que puede reconocer proteínas y ARN viral, junto con el TR2 también. Hay un montón, pero bueno, eso ya excede a lo que nosotros queremos saber. Yo quiero que ustedes sepan lo fundamental de este tipo de receptores de tipo TOL. Y lo fundamental es que una vez que se activan, o sea, son receptores activadores, y una vez que se activan, van a activar o van a potenciar alguna función de las células que los porta. Entonces yo quiero que ustedes marquen, y en mayúscula y resaltadísimo, estos receptores, cuando se activa, no median la fagocitosis del patógeno o de las moléculas que los activó. Van a ver que a partir de acá, todos los receptores que nosotros veamos, cuando se activan con alguna molécula, van a inducir la fagocitosis de esa molécula, excepto los TOL. Los TOL son receptores activadores, que nunca van a mediar la fagocitosis, pero sí lo que van a hacer es activar funciones celulares. ¿Y qué funciones celulares van a activar? Bueno, dependen de las células que lo portan. Por ejemplo, si es un neutrófilo y se le activa un TOL, se va a volver con mucha más capacidad fagocítica y destructiva. Si es un macrófago, también se va a volver mucho más capaz de fagocitar y destruir sustancias, además que se va a poner a secretar miles de citocinas inflamatorias. Si es por ejemplo, una célula dendrítica, va a inducir la maduración de la célula dendrítica y el cambio de sus funciones. Entonces, acá depende de la célula que lo porta, pero siempre son activadores. No se olviden nunca de eso, son activadores. Nunca van a mediar la fagocitosis de la molécula que los activó. Y después tenemos otros dos receptores de superficie, que son los receptores de lectina tipo C y los receptores de tipo Scramger. Los de lectina tipo C se caracterizan por reconocer hidratos de carbono. Siempre, obviamente, como ya les dije antes, una vez que reconoce el hidrato de carbono, ¿qué va a hacer la célula? Lo va a fagocitar, porque de acá en adelante todos los receptores van a inducir la fagocitosis, o sea, todos menos el TOL. Entonces reconoce hidratos de carbono. Y los de tipo Scramger, también conocidos como receptores basureros, lo que hacen es reconocer pequeños péptidos o pequeños hidratos de carbono que no son reconocidos por el resto de los RRP de superficie, y por eso se llaman basureros, ¿sí? Entonces, el TOL es un receptor activador y el resto son receptores que activan la fagocitosis. ¿Y qué va a pasar cuando lo fagocite la célula
a la molécula o al patógeno que portaba la molécula? Y bueno, depende de la célula. Algunas lo fagocitarán y lo destruirán, otras lo fagocitan, lo destruyen, lo procesan y lo presentan a otras células, las células presentadoras de antígeno, etc. ¿Sí? Bien, y los RRP humorales, que ya dijimos son los que están en los líquidos corporales, encontramos la proteína C reactiva, o PCR es la abreviatura, la proteína de unión hermanosa o MLB, las ficolinas H y L y los surfactantes A y D. Lo que más me importa es que ustedes se acuerden de las primeras tres, porque las primeras tres son producidas por los hepatocitos durante durante el inicio de los procesos inflamatorios que se conocen como reacción de fase aguda, que es un proceso que vamos a ver un poquito más adelante, y tienen una misma función las tres, actúan como opsoninas. Acá yo siempre en las clases les explico un poquito qué significa opsonizar, o qué significa actuar como opsonina. Bien, ustedes imagínense que nosotros estamos en un cuarto oscuro, no se ve, yo estoy caminando por ese cuarto, ustedes no me pueden ver, no me pueden agarrar, no me pueden distinguir. Imagínense ahora que ustedes tienen en su poder unas bolitas luminosas que son capaces de pegarse a mi ropa, supónganse. Entonces, yo estoy caminando y ustedes me empiezan a tirar esas bolitas luminosas, de repente me empiezo a llenar de esas bolitas y llega un momento que tengo tantas bolas pegadas en el cuerpo que ustedes pueden ver qué forma tengo, cómo soy, a dónde voy, y si ustedes me quieren agarrar para matarme, me agarran. ¿Está? Eso es actuar como opsonina. Las opsoninas lo que hacen es se pegan a los patógenos para hacer que sean visibles por el sistema inmunológico, o sea, para hacerlos mucho más visibles por el sistema inmunológico. Es como que le marcan a las células del sistema inmunológico, acá está, esto no tiene que estar, agarrarlo y destruirlo o sacarlo de acá. ¿Estamos? Entonces, la función de opsonizar, cuando yo digo opsonizar, ¿qué es? Opsonizar es pegarse a la molécula en cuestión o al patógeno en cuestión para hacer que el sistema inmunológico lo pueda ver. ¿Bien? En nuestro sistema, si ustedes lo quieren anotar por ahí en algún lado, que después lo vamos a ir desarrollando, hay tres grandes sistemas de opsoninas. El más inespecífico, o el de los primeros que aparece, es honesto, son los receptores de reconocimiento de patrones humorales, son estos tres que habíamos visto, son las opsoninas más inespecíficas. El segundo grupo de opsoninas son algunas moléculas del sistema de complemento, y el tercer grupo de opsoninas, que son las más importantes y las más específicas ya propias de la inmunidad adaptativa, son los anticuerpos. Muy bien, para los que lo pensaron, los anticuerpos son opsoninas, obviamente, y son el tercer grupo más importante de opsoninas de nuestro organismo. Bien, espero que se haya entendido lo que es una opsonina, que explicado así es una pavada. Bien, bueno, estos son todos los RRP. Entonces, los RRP, para hacer un resumencito, nosotros reconocen a PAMP, o patrones moleculares asociados a patógenos, y se dividen en dos grupos, los de membrana o de superficie y los humorales, que son los que están disueltos en la sangre. Y dentro de ahí tengo los diferentes tipos de receptores, siendo el único que es activador de la célula los TOL, y el resto van a inducir toda la fagocitosis. Muy bien. Existen otros receptores de la inmunidad innata. ¿Por qué digo otros? Bueno, porque no reconocen PAMP, son receptores de reconocimiento son receptores de la inmunidad innata que no se activan frente a PAMP, entonces no son RRP. Dentro de estos otros receptores, yo voy a nombrar algunos que me parecen los más importantes. Receptores para péptidos formilados. Bueno, como su nombre lo dice, reconocen péptidos formilados. Los péptidos formilados son péptidos que están presentes en muchas bacterias y pueden estar presentes en muchas bacterias, y son los que van a asegurar algunas funciones de estas bacterias. Entonces, hay receptores para estos péptidos formilados. Otros receptores muy importantes son los receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas. Ustedes se acuerdan que un anticuerpo tenía dos cadenas, una pesada y una liviana, se unían en el medio con una región bisagra. Si yo le ponía a este preparado una enzima que se llama papaína, esta enzima rompe la región bisagra, y pasaban dos cosas: que había un fragmento que era que seguía teniendo acción biológica, se seguía uniendo a los patógenos, y por eso le pusieron fragmento AB, FAB, y había un fragmento que se cristalizaba, que era y que por eso le pusieron fragmento FC, fragmento cristalizable. Entonces, hay receptores que lo que hacen es unirse al fragmento
FC de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, ¿sí? Cuando generalmente estos anticuerpos están unidos a su patógeno. ¿Y qué hacen cuando se unen? Inducen la fagocitosis. Como todos los receptores, ya les dije, menos los TOL, inducen la fagocitosis. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros nombramos hoy los sistemas de opsonina, ¿no? Bien. Entonces, imagínense todo el ejemplo que yo les di de las bolitas con luz y yo y todo, y que ustedes sean ciegos. ¿Les sirve de algo las bolitas con las luces? No, porque aunque ustedes me llenen de esas bolitas, no me van a poder ver igual porque son ciegos. En cambio, si ustedes ven, obviamente, esas bolitas sí pueden tener alguna función. Entonces, para cada uno de los sistemas de opsoninas que yo nombré, tiene que haber un ojo que los pueda ver. O sea, un sistema encargado de darse cuenta de que si están ahí, bueno, es algo que no tendría que estar. Entonces, el receptor para el fragmento FC es el ojo que permite ver a los anticuerpos. ¿Ok? Bien, es un ejemplo. Ojo para las bolitas luminosas, en este caso, ojo para los anticuerpos. También va a haber, obviamente, receptores para moléculas del sistema del complemento. Nosotros dijimos que las moléculas del complemento, algunas actúan como opsoninas. Al actuar como opsoninas, tienen que haber sí o sí un ojo que las mire, y el ojo que las mira son los receptores para esas opsoninas. Y obviamente que todas las células cuentan con receptores para citocina, porque nosotros dijimos que todas las células, cuando son lesionadas, producen citocinas inflamatorias, etcétera, que llaman a las otras, etcétera. Si no hubiese receptores para citocina, sería de gusto producir estas citocinas. Entonces, obviamente que los tenemos que nombrar como receptores de la inmunidad innata. Bien, estos son los que me parecieron a mí más importantes. Ustedes después en el apunte tienen algunos más receptores, y si quieren conocer algunos más, pueden ampliarlo con alguna bibliografía que ustedes conozcan o les parezca útil. Bien, ahora quiero pasar a las células de la inmunidad innata. Yo acá voy a hablar de células que, o sea, si bien todas las células de mi organismo pueden participar de la inmunidad innata, porque ya dijimos, todas las células que cuando son lesionadas pueden producir citocinas y pueden informarle al sistema inmunológico que algo anda mal, existen algunas células que tienen los receptores que nosotros acabamos de ver, y estas células le dan estos receptores le dan a estas células cierta especificidad un poquito mejor que las otras que son lesionadas por cualquier cosa y producen los mismos mediadores. Yo acá voy a nombrar 3 grupos de células que son parte de la inmunidad innata, que son los neutrófilos, los macrófagos y los natural killer. El resto de células los vamos a ir nombrando en otros temas. Por ejemplo, eosinófilos y basófilos los vamos a nombrar cuando veamos hipersensibilidad, de células dendríticas las vamos a nombrar cuando veamos un tema que es procesamiento de antígeno y veamos células dendríticas. Yo acá voy a nombrar estas 3 que me parecen dentro de estas las más importantes, y después las otras las vamos a ir viendo. Entonces, primero los neutrófilos. En cuanto a los neutrófilos, vamos a decir, esto ya lo vimos, representan el 99% de los granulocitos que se encuentran en la sangre. Ya dijimos que los granulocitos son un 60 a 70% de la cantidad de leucocitos. Dentro de esto también estaban los basófilos y los eosinófilos, pero bueno, normalmente los neutrófilos constituyen un 99%. Son producidos en la médula ósea. Van a pasar por todos estos estadios que ven acá: mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, neutrófilo en banda y neutrófilo maduro. Esto no es importante, pero lo sí es importante que ustedes se acuerdan que el neutrófilo en banda es un estadio, o encallado, es un estadio menor de desarrollo, o sea, un estadio inmaduro del neutrófilo maduro o el neutrófilo final. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, todo desde acá, desde el mieloblasto hasta el neutrófilo maduro, generalmente van a madurar en 5 a 7 días. Ahora, si hay un ambiente proinflamatorio, o sea, hay muchas citocinas inflamatorias dando vueltas y se le pide a la médula que los madure más rápido, pueden llegar a madurar en 48 horas, cuando hay inflamación, etc. Ahora, imagínense que, bueno, la médula ya lo está madurando en 48 horas, pero sigue habiendo muchísimas citocinas proinflamatorias y la médula tiene que mandar más y más y no da abasto. Entonces, ¿qué va a hacer la médula? Los va a empezar a mandar inmaduros, ¿sí? Y los va a empezar a mandar como neutrófilos en banda. Entonces, ¿los neutrófilos en banda funcionan? Sí, pero no funcionan tan bien como los maduros, obviamente, pero algo hacen. Entonces la médula ósea los manda, es como mandar, ahí estamos en guerra, no nos dan abasto la cantidad de soldados que ya se formaron, entonces voy a mandar soldados con poca formación para pelear en esa guerra, ¿bien? Algo van a hacer, no serán tan útiles, pero algo van a hacer estos neutrófilos en banda.
Entonces, ¿cuándo va a aumentar el porcentaje de neutrófilos en banda? Nosotros dijimos que normalmente es menor al 1%. Bien, va a aumentar cuando la médula esté siendo exigida para producir células. ¿Y cuándo es esto? Cuando estamos en un ambiente proinflamatorio, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de neutrófilos en banda de encallado cuando haya inflamación aguda, pero una inflamación bastante importante en la cual se necesiten muchos neutrófilos para poder solucionarla. Generalmente se asocia con infecciones, pero no es lo mismo. Hay otros procesos inflamatorios agudos que no son precisamente infecciosos, en los cuales se van a liberar estos neutrófilos encallados. Por eso yo no digo que se liberan, o sea, que van a aumentar en infecciones, sino que digo que van a aumentar en estados o en procesos inflamatorios agudos excesivos, y que la médula obviamente está respondiendo a ese proceso inflamatorio mandando los neutrófilos inmaduros. Bien, los neutrófilos cuando una vez que son liberados de la médula ósea, van a recircular por la sangre entre 5 a 7 horas y después se van a extravasar a los tejidos periféricos. Una vez que se extravasan a los tejidos periféricos, generalmente no vuelven a otra vez a la circulación. Entonces nosotros vamos a decir que se encuentran en dos pools. Un pool circulante, que es el que se encuentra en la sangre, y uno marginal, que es el que se encuentra en los tejidos periféricos. El que mido con el hemograma, o sea, esto, ¿cuál les parece que es, el circulante o el marginal? Obviamente que es el circulante, porque es el que mido en la sangre. El marginal no hay forma de medirlo, obviamente. Bien, y entre sus funciones encontramos, son fagocitos por naturaleza. Lo que se encargan tienen un montón de receptores en su membrana que van a mediar la fagocitosis y la digestión de partículas, ¿sí? Acá les puse entre paréntesis, si ustedes quieren repasar fagocitosis y digestión celular, se acuerdan que la digestión celular se puede hacer mediante agua oxigenada o especies oxidantes del oxígeno y mediante enzimas u otras sustancias, o sea, que no tienen que ver con el agua oxigenada. Eso después, si quieren, repásenlo. Además de fagocitar y digerir partículas, van a secretar gran cantidad de citocinas. Estas citocinas son proinflamatorias, o sea que van a desencadenar un proceso inflamatorio fantástico. Y obviamente, por esa razón, son los partícipes que más importan en la inflamación aguda, ¿sí? Son las estrellas de la inflamación aguda, los neutrófilos. Bien. En cuanto a los macrófagos, vamos a decir algunas cositas, después vamos a ir viendo otras funciones a lo largo del texto. Primero tengo que decir que derivan de los monocitos, ¿sí? Los monocitos son las células que circulan y los macrófagos son cuando el monocito se extravasó en un tejido. Entonces acá no podemos hablar de que hay dos pools, uno marginal y uno circulante, porque el circulante son los monocitos y el marginal serían los macrófagos, pero son otras células diferentes. Entonces acá decimos que los monocitos están en la sangre. Una vez que se extravasan, se transforman en macrófagos. Y dentro de la sangre, los monocitos representan un 10% de los leucocitos que están en la sangre. Las principales funciones de los macrófagos son lo mismo que los neutrófilos, son excelentes para fagocitar y destruir partículas. Secretan gran cantidad de citocinas y entre ellas secretan las responsables de producir la reacción de fase aguda, que después vamos a ver en el próximo qué es la reacción de fase aguda y qué importancia tienen los macrófagos en esto. Obviamente que también inducen la inflamación. Además son células presentadoras de antígenos profesionales, por lo tanto le pueden presentar antígenos a los linfocitos T helper, esto es muy importante y lo vamos a volver a ver. Y obviamente tienen una participación estelar, como ustedes ya vieron en injuria y después acá vamos a repasar, en los procesos de inflamación crónica. ¿Bien? Excelente. Y el último que vamos a ver acá en células de la inmunidad innata son los linfocitos natural killer. Entre ellos, entre lo que vamos a ver de los natural killers son algunas funciones y algunas cosas específicas que ustedes tienen que saber sí o sí. Primero, son células obviamente que se producen en la médula ósea, representan a un 10 a un 15% de los linfocitos circulantes. Acuérdense que los linfocitos representaban 25-30% de los leucocitos. De ese 25-30%, el 15% son natural killer y el 85% son linfocitos B o linfocitos T o linfocitos reguladores, etc. Bien. Las principales funciones de los natural killer son, primero, son la primera línea de defensa contra células tumorales y en infecciones virales, o sea, que destruyen a las células desinfectadas por virus.
En este caso yo quiero que entendamos por qué los natural killer tienen esta función. Los natural killer, una vez que reconocen que una célula está infectada o es tumoral o lo que sea, la van a destruir, la van a matar, con mecanismos citotóxicos que después vamos a ver. Entonces, los natural killers son muy sensibles a reconocer células tumorales o células infectadas por virus, y entonces su actividad está muy bien regulada. Y se dice que hay estímulos que rodean al natural killer que son inhibitorios, o sea que lo mantienen dormido, y otros que son activadores, o sea que lo van a despertar. El equilibrio de estos dos estímulos es en el cual el linfocito se queda dormido y no mata a las células que lo rodean. Ahora, cuando se produce un desequilibrio entre estas señales inhibitorias y las activadoras, el linfocito se activa y empieza a matar a las células que lo rodean, ya sean infectadas o no, o etcétera. Por eso son natural killer, ellos van a matar a las células. Entonces es importante que nuestro organismo los mantenga en reposo, los mantenga dormidos. Bien, entre las señales inhibitorias son las más importantes para mantenerlo dormido, ¿sí? Y las señales inhibitorias más importantes es la cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 presente en las células blancos. Nosotros ahora no vamos a ver complejo de mayor histocompatibilidad porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ni nada que tenga que ver con estas moléculas. Pero yo sí lo que sí quiero que sepan es que las células normales, todas las células de nuestro organismo, excepto los glóbulos rojos, tienen estas moléculas en su membrana que se llaman moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1. O sea, estas moléculas están presentes en todas las células. Un linfocito natural killer, ¿sí? Lo que hace es como que cuando encuentra una célula le da vueltas alrededor contando estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que tiene la célula. ¿Bien? Y entonces, si la molécula tiene una cantidad normal de moléculas del complejo mayor, el linfocito natural killer no le hace nada, ¿sí? Es como que él cuenta y dice, bueno, vos tenés... Supónganse, 100 es lo normal. Vos tenés 100 moléculas, listo, vos no te hago nada. Vos cuántas tenés, 100, listo. Vos no te hago nada tampoco. Vos cuántas tenés, 100, no te hago nada tampoco porque son normal. Ahora, cuando hay una infección viral o cuando la célula es tumoral, comienza a haber déficit en la producción de proteínas de la célula. La infección es viral, es bueno porque la célula tiene ocupada su mecanismo, sus máquinas para producir proteínas por las virales, y las células tumorales porque la célula se divide y no está... formando bien sus proteínas. Entonces va a disminuir la producción de proteínas celulares de todas las proteínas celulares. Y entre ellas va a disminuir también la producción de moléculas del complejo mayor de tipo 1, que son estas moléculas de membrana que hablábamos recién. Entonces, las moléculas van a empezar a disminuir en la célula. Y ahora, el natural killer que pasa y encuentra a esta célula que le dice, a ver, ¿cuántas tenés vos? Yo tengo 20. Ah, no, entonces va a decir el natural killer, vos no sos normal. Vos o estás infectada por un virus o estás iniciando un proceso tumoral, yo a vos te voy a destruir porque vos no sos normal. Y el natural killer, cuando descubre esto, las destruye. Bien, entonces... Acá nosotros no importa que sepamos qué es una molécula del complejo mayor, qué es el péptido que tiene unido en el medio, no me importa nada de todo eso, porque el natural killer no tiene receptores que reconozcan a este péptido que tiene la molécula del complejo mayor, como vamos a ver más adelante que sí tienen otras células, ¿sí? Lo que hace el natural killer es que reconoce la cantidad de moléculas del complejo mayor presente, y si esa cantidad es menor a la que tendría que haber, la célula se vuelve blanco del natural killer y la elimina. ¿Bien? Esa es la señal inhibidora más importante. Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es la señal inhibidora para el natural killer más importante? La cantidad de moléculas del complejo mayor de tipo 1 en las células normales. Y dentro de las activadoras, el más importante es la presencia de interferón gamma. Ustedes saben que interferón gamma es una citocina que se libera en las infecciones virales principalmente. Y obviamente lo que va a hacer es sensibilizar al natural killer. Si el natural killer está en un ambiente que es rico en interferón gamma, el natural killer se sensibiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, antes encontraba una célula y le preguntaba, ¿cuántas tenés vos del complejo mayor? Yo tengo 100, te dejo vivir. Bien. Ahora, cuando hay interferón gamma en el ambiente, va a tener que contar más moléculas del complejo mayor para quedarse dormido. En vez de contar 100, tiene que contar 120.
Entonces, si no cuenta 120, las mata, ¿sí? Como resultado de esto van a morir células que recién estén comenzando con una infección viral o recién se estén volviendo tumoral y haya bajado poquito las moléculas del complejo mayor. Y también van a morir algunas células normales, pero bueno, esto está bueno en el mecanismo de defensa de que una infección viral seguramente se va a expandir por todo el tejido que lo rodea, entonces algunas células normales van a morir. Entonces, acuérdense que el equilibrio entre señales inhibidoras y señales activadoras es el que lo mantiene dormido, pero cuando uno se desequilibra, el natural killer se activa y empieza a matar a las células blanco. Una vez que se activan los natural killer, van a eliminar a la célula blanco que los activó y algunas células que lo rodean también por mecanismos citotóxicos, ¿sí? No se preocupen por los mecanismos citotóxicos, por lo que los vamos a ver cuando veamos linfocitos T citotóxicos. Acá vamos a hacer un repaso. Los mecanismos citotóxicos son dos, que son los mecanismos secretorios, es decir, que el linfocito va a secretar sustancias que están contenidas en gránulos, entre ellas las más importantes son las perforinas y las granzimas B, que van a producir la apoptosis de la célula blanco, y mecanismos no secretorios que se basan en un receptor que es el FAS y el ligando para el FAS, que está presente en la célula, en el linfocito natural killer, y que también van a inducir la apoptosis. Después vamos a ver a los mecanismos citotóxicos, no se preocupen ahora porque los vamos a ver más adelante. Acá los nombro nada más. Bien, y otra función de los natural killer es secretar gran cantidad de citocinas. Generalmente son citocinas que son provirales, como por ejemplo el interferón gamma, o sea, que producen citocinas que hacen que su actividad se potencie a ellos mismos, ¿está? Entonces por eso tienen que estar muy bien controlados. Bien, bueno, acá terminan las células que vamos a ver en esta parte. Acuérdense de que me pueden mandar cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier consulta a esta dirección de mail que aparece acá. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un saludo a todos y espero que estas primeras partes les hayan resultado agradables y también fáciles, obviamente. Un abrazo y estamos en contacto.